Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo andas, Vero? ¿Cómo estás? Pero muy bien, vamos a hablar de un tema que te va a sorprender. Tanorexia, ¿sabes qué es? Sí, pero más o menos. Tengo que No tiene nada que ver con los tanos, ¿eh? Ah. Por las dudas. Vamos a hablar de un tema dermatológico, vamos a hablar del tema. Bueno, vamos a hablar también de los cambios hormonales, ¿sí? de cómo funcionan las hormonas en el cuerpo y de la menopausia. Ah, muy bien, ¿sí? mira. Que generalmente tiene afectación más en las mujeres. Exactamente. Bueno, vamos a indagar un poquito. Perfecto, ¿Vamos? bueno, arrancamos, dale. Bueno, Vero, ahora estamos con la doctora Alejandra Velardo. Sí. Ella es ginecóloga. Sí. Vamos a hablar de menopausia. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, Muchas ¿qué gracias se por la define como invitación. menopausia? O, digamos, ¿cómo se define, digamos, a qué personas qué edad le aparece? Digamos, ahora hablemos un poco de esto. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de menopausia. Menopausia en realidad es un término, Ajá. simplemente, que es el sinónimo de la última menstruación. Forma parte de una etapa que se denomina climaterio, que comienza con las primeras irregularidades del ciclo, es decir, que marca un poco la declinación de la función ovárica y que la mujer transita la mayor cantidad de su vida, porque la realidad es que hoy la esperanza de vida de la mujer, especialmente sobre los hombres, es mayor y entonces el tiempo que esta mujer va a transitar su climaterio es más de un tercio de su vida. Por eso es tan importante que nuestro objetivo sea mantener una buena calidad de vida por sobre todas las cosas. Entonces, menopausia es simplemente la última menstruación. ¿En qué momento ocurre? Bueno, fisiológicamente a los 50, pero esto es aproximado, Claro. puede Más haber o menos. algunas desviaciones un poquito unos años antes, unos años después, eso está dentro de lo normal. En realidad, lo más importante es discriminar cuando algo no está dentro de lo normal, como podría ser una menopausia antes de los 40 años. Entonces, en ese caso hablamos de falla ovárica precoz y necesita un tratamiento absolutamente consensuado. Y eso es muy importante a tener en cuenta. O sea que menopausia tiene muchas aristas. Y eso Ok, es muy importante. ¿cómo sucede de repente o es un periodo? ¿Qué cambios tenemos fisiológicos? ¿Qué cambios tenemos psíquicos? Eso es muy interesante porque uno cree que un día se nos va y nunca más vuelve. En algunas mujeres ocurre así, en forma sorpresiva. En realidad es lo menos frecuente, porque lo frecuente es que la actividad del ovario, la función que tiene el ovario de secretar hormonas, fundamentalmente el estradiol, que para las mujeres es muy importante, va ocurriendo paulatinamente su descenso, no es brusco, excepto algunas situaciones como por ejemplo que de pronto sufras una cirugía que tengan que sacarte los ovarios. Ahí entonces la menopausia va a ser brusca y por supuesto los síntomas probablemente sean más intensos. En general siempre es paulatino y debuta con pequeñas irregularidades en el ciclo. La mujer empieza a notar que el ciclo se extiende, es decir, entre una menstruación y otra ocurren mayor cantidad de días, o bien que se acorte el ciclo, o bien que aumente en cantidad. Esos en general son los primeros síntomas que la mujer reporta y hace que dice, ¿esto será normal? ¿Estará dentro de lo normal? ¿Será que me está por venir la menopausia? Y eso origina normalmente la consulta. Perfecto. Y en esa etapa todavía puede quedar embarazada. Absolutamente sí, si bien las posibilidades son bastante escasas, siempre le tenemos que aconsejar que tiene que seguir utilizando su método anticonceptivo. Es más, se aconseja usar el método anticonceptivo que esté utilizando hasta un año después de esa última menstruación. O sea que fíjate que el diagnóstico de menopausia es retrospectivo. Porque si en ese tiempo la mujer entre un año y el otro hay algún sangrado menstrual, tiene que volver a contar nuevamente El año. un año, el año. tal cual. Hasta que no pase un año Hasta que no completo. pase Qué un año interesante completo, eso. Entonces recalquemos que hay que utilizar métodos anticonceptivos, que inclusive ocurra un año después de la última menstruación, Menstruación, digamos, la última pérdida, sino porque a veces es
poquito tiempo. ¿Y algún cambio físico, además de ese, que es muy notorio? Bueno, uno de los síntomas patognomónicos, o sea, como más característico y que todos hemos escuchado, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía, es los sofocos, que son estas tuforadas de calor que afectan a las mujeres, inclusive antes de que tengan esta última menstruación. Hay un porcentaje de mujeres que empiezan a experimentar estas variaciones de termómetro, como yo digo, el termostato no está regulando. Y es que es tal cual, es que el termostato que está en nuestro sistema nervioso central está relacionado con las hormonas, con los estrógenos y con muchos otros neurotransmisores que hacen que su disminución afecte la regulación de la temperatura, y entonces las mujeres tienen estos sofocones o tuforadas de calor o calores, como le decimos habitualmente, que es muy, muy característico porque es una sensación de calor como con cierta opresión desde el tórax hacia arriba. Algunas mujeres refieren mucha transpiración posterior a esta tuforada, se ponen coloradas y genera esto mucho estrés, ¿no? Mucho estrés que va a generar que se pongan más coloradas y tengan una retroalimentación más positiva. calores, tal cual, tal cual. ¿Y esta falta de hormonas o este cambio hormonal tiene también alguna consecuencia a nivel de protección cardíaca? Ay, qué buena pregunta, porque ahora estamos mucho trabajando en lo que es corazón y mujer, justamente por este punto. Las mujeres en ese aspecto les ganamos a los hombres porque nuestros estrógenos nos protegen. Hay muchos, bueno, por eso que se en este, porque un tema de la biología, porque los estrógenos nos protegen de la enfermedad cardiovascular. De hecho, cuando la mujer deja de menstruar y tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular, suele ser más severa que en el hombre. Entonces, bueno, al disminuir esta protección natural que tienen las mujeres, sí, hay que empezar a controlar el tema de la presión. Muy importante, porque a veces cuando les decimos, bueno, te tomaste la presión o te voy a tomar la presión en el consultorio, pero no, si yo tengo la presión súper baja, no, a veces empezamos a notar que la presión empieza a aumentar, el colesterol malo empieza a aumentar un poquito. También tiene que ver mucho esto con que hay una tendencia a aumentar de peso, y todas las que atraviesen esta etapa sabemos perfectamente lo que eso significa. Es una lucha contra mantener el peso, porque hay una redistribución grasa cuando las hormonas disminuyen. La verdad que los estrógenos son nuestras aliadas por sobre todas las cosas. Perfecto. Bueno, esto tengo una última pregunta. La sexualidad, cortita, pues ya tendríamos que estar despidiéndonos. ¿Cambia la sexualidad antes de la menopausia y después de la menopausia? Mira, eso es muy depende de cada mujer en particular, porque el tema de la libido es transversal a todas las edades, depende de muchísimos factores. Perfecto. Es verdad y real que hay el descenso de los estrógenos y también de la testosterona, porque la testosterona, que es otra hormona muy importante, no solamente para los hombres, sino para la mujer, viene disminuyendo en forma gradual. No disminuye tan bruscamente como el caso de los estrógenos. Tienen su acción en la libido porque actúan sobre neurotransmisores a nivel de nuestro sistema nervioso central, que tienen que ver con el circuito de recompensa, con la dopamina, con una serie de neurotransmisores que hacen a la sexualidad. Pero la sexualidad no es hormonodependiente solamente. Perfecto. Y creo que en esto hay que ser muy claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos. Bueno, Richard, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del tema de las hormonas. Estamos con la doctora Laura Maffei, endocrinóloga. ¿Qué tal, Laura? Un gusto tenerte. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Yo de mi parte, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué serían las hormonas en realidad en el cuerpo de una persona? Las hormonas son sustancias que se fabrican en glándulas, que están distribuidas a lo largo del cuerpo. Pueden ver acá en el cuello, que es la tiroides, que las mujeres siempre la acusamos de que nos hacen aumentar de peso y nos enojamos con nuestra tiroides, que la mayor parte de las veces no es. Puede ser el páncreas, que por ejemplo fabrica insulina y regula el azúcar. Puede ser los ovarios, que fabrican estrógenos y regulan nuestro ciclo. Puede ser testosterona, que impacta mucho en la fuerza muscular y en el deseo sexual. Puede ser las paratiroides, digamos. Y tienen la característica de que están distribuidas en diferentes partes del cuerpo y que a través de la sangre se distribuyen y van buscando, como yo te dijera, sus cerraduras. Son como llavecitas, porque esas cerraduras se llaman receptores. Y donde encuentran un receptor es donde actúan. Y, por ejemplo, la tiroides puede regular la temperatura corporal, puede regular
el cansancio, la activación, la sudoración de la piel, la taquicardia, las palpitaciones o no, al revés, la bradicardia, es decir, la falta de rapidez en la frecuencia cardíaca. Las paratiroides pueden impactar en el metabolismo del calcio. Los estrógenos, bueno, regulan nuestro ciclo, ellos son los efectores, en realidad el ciclo se regula a partir del hipotálamo y de la hipófisis y también del sistema nervioso central, y ellos en el ovario van a ir a fabricarse en mayor o en menor cantidad a lo largo del ciclo hasta que van a producir una descamación en el interior del útero que se llama menstruación. La testosterona va a ir al testículo del varón para trabajar sobre la cantidad de espermatozoides que tenemos, no, nosotras no, que tienen los varones. Y bueno, así, las hormonas son sustancias que se distribuyen a lo largo del cuerpo. Es decir, que se fabrican en algún lugar y pueden que se llama funcionar glándula, en cualquier lugar del cuerpo. Exactamente. Su órgano blanco puede estar en cualquier otra parte del cuerpo. Y su déficit y su exageración en su fabricación nos trae trastornos importantes. Por ejemplo, algo que les va a interesar, los hombres tienen hormonas femeninas y las mujeres tenemos hormonas masculinas. Te iba a decir, tenemos testosterona las mujeres. Las mujeres tenemos testosterona y los hombres tienen estrógenos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, por un tema de no querer aceptarlo, ¿cómo es esto que nosotros los varones vamos a tener hormonas femeninas, de terror? Esto inclusive influyó en la cantidad de dinero que se dedicaba a la investigación para estos temas, hasta que aparecieron pacientes que tenían una disminución de una enzima, que es la que convierte testosterona a estradiol, y vieron que esos pacientes tenían problemas de crecimiento continuo, tenían problemas en los huesos, tenían la forma, digamos, tenían como lo que llamamos un genuvalgum, que es las piernas con las rodillas para adentro, tenían toda una serie de alteraciones, que esto permitió demostrar que los hombres también tienen estrógenos. Y nosotras también necesitamos de una cantidad normal de testosterona para promover nuestro deseo sexual, entre otras cosas. Por eso, el tema entonces de la actividad sexual también estaría involucrado en las hormonas, en ese déficit o en ese exceso. Las hormonas sexuales siempre están, involucradas en las funciones del organismo, y las hormonas también impactan, muchas de ellas, no solamente las sexuales, impactan en la sexualidad. A partir de los 40 años las mujeres tenemos una disminución progresiva, lenta, de la testosterona. Esto no quiere decir que vamos a tener una mala sexualidad, para nada, ni que después de la menopausia no vamos a tener un deseo sexual activo. Por supuesto que existe quienes lo tienen y quienes que no. Para muchas mujeres es como una liberación, ya no me tengo que quedar en miedo de quedarme embarazada, ya estoy súper bien, ya la verdad que empieza un momento creativo de mi vida, cambié de marido, tengo 2 amantes, qué sé yo, cada una tiene sus estímulos, y a partir de ese momento, digamos, su sexualidad generalmente va a ir acompañado de su misma plenitud que lo tuvo durante la época previa a la menopausia. Hay otras mujeres que no, que pasan por un momento más tormentoso, del cual pueden recuperarse o pueden estar medio caídas, y que bueno, lo que yo les mandaría como un gran mensaje es que consulten a un médico que tenga experiencia, así como uno va al obstetra cuando está embarazada y va a tener un bebé, que tenga experiencia en el manejo de hormonas, sí o no, pero que sí tenga experiencia en lo que es el climaterio o la menopausia, porque ahí sí tenemos nuevamente una revolución hormonal muy linda. Nosotras vivimos de revolución hormonal en revolución hormonal cada ciclo, cada puerperio, cada embarazo, y la menopausia también. Pero tenemos muchas medicaciones hormonales o no hormonales para aquellas personas que por ahí la están pasando mal. Yo la pasé bomba, pero para mí fue el comenzar de una nueva. Mis hijos empezaron a tener más independencia, yo me sentí súper creativa y la verdad que fue maravilloso,
Pero bueno, hay otras personas que pueden que no. Y también puede ser que la menopausia venga en una edad que no es la habitual. Entonces es un momento importante para hacer esta consulta. ¿Y tiene que ver lo mental, el proceso mental? ¿Influye en nuestras hormonas o no? Las emociones, por supuesto que sí impactan, porque las emociones van a ir también a actuar, estuvimos hablando de estrés, van a ir a actuar en el eje que regula las hormonas de estrés. Y a partir de ese momento va a haber un impacto entre ambas áreas y sí, hay que poder decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a yo manejar determinadas situaciones que van a ser las que tengan impacto en mi sexualidad y en mi bienestar? Así que, por supuesto que a toda etapa de la vida, buscar el equilibrio emocional. A veces podemos, a veces estamos medio chuecas o chuecos, a veces necesitamos ayuda, a veces podemos, pero bueno, obviamente que sí es necesario. Fíjense que en la época, en los momentos de gran estrés, de golpe, por las comunicaciones que hay entre las hormonas que regulan el ciclo sexual, el estradiol, etcétera, como estábamos hablando, se para. Y las chicas dejan de menstruar. ¿Por qué dejan de menstruar? Porque en un momento de estrés es tanta la exigencia que está teniendo el organismo que en la época, digamos, antigua, no se podía someter también a esa mujer a un embarazo. Era demasiado riesgo. Y la naturaleza es tan viva que cuando nos ve estresados o agobiados, ¿cuántas veces sabemos, yo una chica que viene del interior a trabajar acá o a estudiar a Buenos Aires, o alguien pasó por una situación crítica, bueno, ni de qué hablar de que se embarace en ese momento, dice la naturaleza. Claro. No puedo con una, voy a poder con dos, no. Claro. Exactamente, no la voy a exponer a tener un mayor esfuerzo. Exactamente. Bueno, clarísimo. Bueno, muy claro. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, ¿Vamos? ver. Dale. Muy bien, Richard, vamos a hablar ahora de un tema que te va a encantar, tanorexia. ¿Qué es? Lo averiguamos ahora, porque estamos acá con la doctora Leisa Molinari, dermatóloga. ¿Qué tal, Leisa? ¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Un placer. Contanos un poquito qué es la tanorexia. Bueno, la tanorexia se describe como esa condición de una persona que tiene la necesidad de mantener un color de piel no natural del propio, esa necesidad constante de exponerse al sol y lograr un bronceado. Incluso se describen esas personas que no logran un bronceado o que no pueden estar al sol determinada cantidad de horas, algunos efectos, por ejemplo, ansiedad, falta de apetito, necesidad imperiosa de exponerse al sol, o sea, que se lo toma la radiación ultravioleta como algo que puede producir también una adicción, como una conducta adictiva, una más que de muchas que ya conocemos. En los últimos años en la medicina se empezó a describir esta tanorexia. Antes no se sabía o no se sospechaba que esto de mantener un color en la piel podría ser adictivo, ¿no? Sí, de hecho en los últimos estudios se describen como aquellas personas que sufren de tanorexia tienen comportamientos similares como otras adicciones. Por ejemplo, uno le puede decir a pacientes que sufrieron por la tanorexia, por ejemplo, cáncer de piel o arrugas muy severas, que no tome más sol. Sin embargo, no lo puede hacer porque presenta una adicción. Como también los otros, como el alcohol o el tabaquismo. Ajá. ¿Y a qué se debe esa dependencia? ¿A que se quiere ver de una manera o por alguna liberación de dopamina, de algún neurotransmisor? Claro, muy interesante esa pregunta porque sí, los últimos estudios hablan de liberación de endorfina. Entonces, cuando la persona está expuesta al sol, recibe un placer. ¿Y cuándo se expone eso más? Cuando necesitan ir a la cama solar. Porque ese placer es rápido y mucho más alto que la exposición solar. ¿Y por qué una persona puede llegar a desarrollar tanorexia? ¿Cuál sería la génesis? Yo creo lo más importante en una sociedad la desarrollan por desconocimiento. Cuando nosotros empezamos a ver ciertas adicciones que producen malestar, por ejemplo el cigarro, antes se fumaba en lugares cerrados, ahora ya no, se trata de evitarlo porque se tiene más conciencia. Creo que ese camino va con el tema del sol. Yo tengo muchos pacientes como especialista en cáncer de piel que les tengo que explicar
que el sol es lo que lo hace mal y que no puede evitar tomar sol, tiene un nombre y se llama tanorexia. Entonces, cuando uno le explica eso, abre los ojos y dice, tengo una condición que tengo que tratar, al igual que otra adicción. Claro. Sí, pero tiene que ver también con las personalidades que pueden ser más o menos adictivas a ciertas cosas, diríamos. Exacto. También el tiempo de exposición. Claro. Muchos años expuesto pensando que generaba o que era algo bueno y que le generaba solamente bienestar. De golpe te tienen que informar de que el sol es hermoso para el ser humano, pero no para nuestra piel. Genera un impacto que lleva un tiempo decidir dejar de exponer al sol o decidir cambiar tu color de piel y dejarlo al natural. No es fácil. Claro. Ok, entonces, ¿cuándo identificamos que una persona realmente tiene tanorexia? O sea, ¿con cuántas horas de exposición, con qué frecuencia o en qué condiciones? Bien, cuando no puede dejar de tomar sol, necesita ir a tomar sol. Está calculando en qué momento del día va a ir a tomar sol. Se considera que está más, su piel más blanca de lo que realmente está. A mí me pasa con pacientes, le dije, ¿tomaste sol? No estoy bronceada. No se dan cuenta del color de piel. ¿Y qué hago yo? Les muestro, por ejemplo, las partes íntimas. Mirad las partes íntimas, tus genitales. Ese es tu color de piel, no el de los brazos. Y hay una contraste, ya se dan cuenta que están... Exacto, pero sin embargo no se ven. No lo ven ese contraste. Es dismorfia, es como que... Exacto, es lo mismo que cualquier otra dismorfia, exactamente. No se ve. Claro, una negación. Sí. ¿Y esto tiene que ver con un constructo social? ¿Por qué? Totalmente. Desde Coco Chanel, que apareció una primera vez bronceada, desde ahí, hace muchos años hasta ahora, empezó a aumentar el tema de generar esa sensación de que el bronceado era salud. Ahora tenemos que volver hacia atrás. Desandar ese camino. Exactamente. Porque antes la gente andaba con sombrillas. En el siglo XVIII, XIX, principio del XIX. Fue un corte a partir de Coco Chanel, el Mirá. tema del bronceado, y ahora estamos desandando ese camino. Igual creo que las nuevas generaciones están un poco más pensando en mantener el color de piel. Totalmente. Y no tanto el bronceado. Sí. Son más, tienen más conciencia del tema de las arrugas, de las manchas, además del cáncer de piel. Son mucho más conscientes. Claro. Pero bueno, es una sociedad que nos va a ayudar a que la gente tome conciencia. ¿Sí? Y una pregunta, ¿el sol es acumulativo o no? Totalmente, 100% acumulativo. Pero hay algo interesante, cuanto más antes te dedicas a cuidar la piel del sol, nosotros tenemos un mecanismo para revertir ese daño. No es lo mismo dejar de tomar a los 40 años que a los 70 años. Cuanto más antes. ¿Tomaste conciencia? Sí, ahí bueno. Tu piel puede revertir todo el daño que acumulaste, eso sí, es acumulativo. El envejecimiento se puede ir revirtiendo. Totalmente, sí. A más edad, más lento, pero siempre se puede ir revirtiendo. ¿Pero naturalmente o con ayuda de cremas, de tratamientos? Ambas cosas. Perfecto. Ambas. Si Mira. vos no expones tu piel a la radiación ultravioleta, tu piel solita empieza a mejorar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Es muy muchas interesante. gracias a ustedes. Ya volvemos. Volvemos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? A ver, ¿qué temas nos has traído hoy para comentarnos? Bien, hoy vamos a hablar sobre productos light. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Se debe consumir? ¿No? A veces está la creencia de que porque es light puedo comer todo lo que quiera, total, no me va a engordar. Ya veo que no. Tal cual. Y vamos a explicar un poquito por qué. Producto light quiere decir no necesariamente que vaya a adelgazar, que no tiene calorías. Quiere decir que está reducido en uno de sus componentes. Puede ser calorías, puede ser azúcar, puede ser grasa, puede ser sodio. Cualquiera de esos componentes. Acá yo traje un ejemplo. Son unos bizcochitos. En este caso vamos a ver que son bizcochitos que no sería muy saludable por sus nutrientes críticos, grasa, sodio, azúcar, pero dice light y acá explica que está reducido en grasas. Entonces ahí entendemos que es light porque se redujo en grasas, pero no necesariamente es saludable. Lo mismo pasa, por ejemplo, para endulzar. Siempre que queremos restar calorías, vamos a optar, por ejemplo, con stevia, que en este caso se identifica como color verde el envase, pero porque viene de la stevia, o sea, de la plantita. De la planta. Exacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los lácteos. Los lácteos tenemos opciones enteras
y opciones descremada o light, en este caso es reducido en grasas, por ejemplo. Hay opciones también que tienen sin azúcar, que en ese caso también está bueno, por ejemplo, si sos diabético o querés también reducir de peso, es una buena opción en esos casos para disminuir calorías. Si, por ejemplo, estamos en un plan de mantenimiento y me decís, bueno, ¿cuál conviene, el yogur entero o el light? Da lo mismo, porque en realidad lo que nosotros queremos son sus nutrientes, entonces no nos vamos a llevar tanto por sus calorías. Sí, acá hay que ver por qué es la denominación light, diríamos. Si hay una Claro. persona que está queriendo bajar el colesterol, obviamente que va a tener que ver que sea reducido en grasas. En grasas, tal y cual, no en claro. calorías, tal vez. Claro, porque a veces también pasa de que un producto dice light y fue reducido en azúcar, pero no en grasas, aumentaron las grasas. Entonces, en ese sentido, sí está bueno chequearle la etiqueta, no guiarnos siempre por lo verde o la palabra light, porque hay más que nada que observar qué ingredientes tiene, qué disminuye. Si el sodio, como decía, si es hipertenso, si disminuye azúcares, si no tiene azúcares o si tiene mayormente reducción de grasas. Bueno, muy claro. Muchas Bueno, gracias. a ustedes. Simmons, descansá en primera clase. Me encantó, espectacular. No eran los tanos. No, el tema del tomar sol, qué adicción puede ser. Presta atención a ese tema, vas a ver que vas a encontrar varios que tienen esa adicción andan, sí, en el sí. círculo. Sí, sí. Y la cuestión hormonal, obviamente, que hay que tener mucho cuidado porque hay patologías y la sexualidad con la menopausia, nada que ver. No, es transversal la sexualidad a todo. Así Así que que bueno. bueno. Muchas gracias. ¿Nos encontramos la próxima? Dale.